Daremos algunas impresiones volcadas por el profesor y sociólogo Jorge Oscar Soulé, quien fue un avesado estudioso de la temática del descubrimiento de América y un gran refutador de la leyenda negra y del indigenismo que se han abocado los enemigos de la hispanidad y del catolicismo a desparramar durante varios siglos y que hoy siguen teniendo una prédica bastante profunda y de difícil extirpación. En octubre del 2010 ofreció una charla para los jóvenes revisionistas titulada Iberoamérica y el indigenismo, y nosotros haremos un breve resumen de la misma. En primer término, vamos a hablar sobre el descubrimiento de América desde la visión del profesor Jorge Oscar Soulé. Va a decir que a finales del siglo XV llegan embarcaciones a América, las cuales traían varias novedades, como ser la vela triangular que podía girar 180 grados. Y también va a haber otros elementos más, todos los cuales eran auténticos adelantos de la navegación de España, como la brújula, el astrolabio y el timonel. Y traen, dice, lo más importante, un madero en cruz. Así, el hecho más importante del Renacimiento va a ser el descubrimiento de América, pues descubrir es hacer patente algo y llevarlo a la luz. Tras el desembarco de los conquistadores va a producirse una fusión que unas veces se vuelve pacífica y otras veces violenta. La fusión en el descubrimiento no fue una superposición, porque la misma reposa sobre otros conocimientos y valores anteriores o preestablecidos, aunque mejorándolos. El idioma es un ejemplo de esto que se menciona. El español permitió una mayor comprensión de la cosmogonía de los hombres en el continente, pues el idioma guaraní tenía apenas 800 términos, mientras que el castellano tenía 5.000, más otros 35.000 que eran del orden académico. La fusión se dio por capilaridad transmisora, que es la capacidad de fecundación y transmutación, pero también por el proceso de fusión que en alguna medida hizo que el conquistador sea conquistado. Lo que hubo fue una inequidad histórica para con la España conquistadora. Nadie, pero absolutamente nadie, juzgó, por ejemplo, a Roma por haber destruido a los etruscos. Nadie juzgó a Grecia por haber sido la cuna de la filosofía. Y así podríamos llegar hasta nuestros días. Solamente España fue juzgada por su descubrimiento y conquista. Lógico que hubo crueldades, dice Soulé, pero porque se trató de una conquista. Pero el descubrimiento no fue por sistema, o sea, no fue un genocidio, porque hubo mestizaje, no eliminación de una población por otra. Pero aparte hay otro condimento. El protestantismo también tuvo sus cadalsos en la misma época en que en América tenía lugar la conquista española. Pero nadie habla de ello. A un siglo de haber llegado los españoles al continente americano, fundaron 200 ciudades y muchas de esas fundaciones se hicieron con mestizos, como por ejemplo en 1580 en Buenos Aires o en Santiago del Estero en 1553, por nombrar solamente dos ejemplos. La patria como tal no nace en 1810, sino cuando nacen sus primeras ciudades, pues, para Soulé, nación proviene de nacer. La noción de propiedad la trajo España a América a través del derecho romano y no los pueblos preexistentes que eran más bien nómades. Entonces, ¿qué reclaman hoy los izquierdistas, proindigenistas y sus financistas cuando piden que les den tierras en propiedad a los pueblos aborígenes, si estos jamás tuvieron una noción de lo que es la propiedad en términos jurídicos? En cuanto al origen del indigenismo, Soulé va a sostener que el mismo nace en 1824 por un tal Joel Poinsett,
quien fuera ministro plenipotenciario norteamericano destinado a México. Poinsett lo que hace es sacar de su despacho el retrato del conquistador Hernán Cortés para colocar en su lugar uno de Moctezuma. Joel Poinsett va a fundar varias logias masónicas del rito de York y fue un declarado antihispanista y anticatólico. De todos modos, este indigenismo lo que hace es retomar la leyenda negra, que nace sin querer de una obra que escribe el fraile Bartolomé de las Casas, titulado Historia de las Indias, en la cual versa sobre los excesos cometidos por los encomenderos en la isla española, que es la actual isla que reúne a Haití y la República Dominicana. Este libro de Bartolomé de las Casas fue editado 20 veces en Europa, en países tales como Holanda, Bélgica, Inglaterra y Francia. Los ingleses lo van a tomar como pieza de arbitrio político y como método para dirimir un derecho internacional. Le viene bien en esta etapa, que es la de su plena expansión naval. Por desgracia, nuestras clases dirigentes heredaron este antihispanismo furibundo, porque reniegan de su tierra y porque vincularon sus intereses de clase al comercio inglés. Básicamente, el indigenismo tiene como misión fundamental la de atentar la concepción cristiana de la vida. De eso se trata el ataque artero a la España conquistadora en el fondo. El indigenismo es un proyecto que está financiado por entidades plutocráticas, decía Jorge Solé, por universidades norteamericanas y británicas, y es un proceso ideológico del marxismo que recibe por lo mismo fuertes sumas de dinero.